Pero es un muy buenos días con Marcelo, fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo, la economía, las finanzas. Esta semana en California encontraron el pez de mala suerte, en inglés es bad omens. También tenemos algunos gobiernos advirtiendo de unos terremotos fuertísimos para prepararse por ellos. También tenemos la deuda en Estados Unidos llegando a niveles que ya no son soportables y mucho más. Tuvimos la información más reciente del tema de la inflación en Estados Unidos. El CPI, que es el índice del precio del consumidor, llegó a 2.9% en los últimos 12 meses llegando a julio, que es menor de lo esperado de economistas, que era 3%. Eso es algo bueno porque ahora la esperanza es que van a bajar los intereses en septiembre y acuérdate que en la mayoría de los países industrializados, estamos hablando de casi todo el mundo afuera de algunos países en África y un par de países en Asia, la gran mayoría del gasto de la economía, mejor dicho, es gasto del consumidor. Para darte un ejemplo, Estados Unidos, que sigue siendo el imperio del mundo, el gasto del consumidor allá es casi 70%. Países como China, que es la segunda economía más grande del mundo, Alemania, que es número 3, Japón número 4, están más o menos en 50%. Entonces es sumamente importante el gasto del consumidor en la gran mayoría de las economías del mundo. Entonces ahora que tenemos una situación donde la inflación no está llegando más bajo de lo esperado según los números del gobierno, porque acuérdate que hemos hablado mucho del tema de que los números que ellos dan actualmente son falsos, ¿cierto? Están esperando que en septiembre van a bajar los intereses. Eso va a ayudar la economía, va a empezar a ayudar el tema del gasto del consumidor también. El jueves habían unos mercados que fueron más positivos en Estados Unidos gracias a la información de las ventas de las tiendas subió inesperado, o sea, estaban esperando que iba a bajar en julio. Y Walmart, que es la tienda más grande de todo el país de Estados Unidos, ellos tienen miles y miles de tiendas con cientos de miles de empleados, también reportaron muy buenas, no ganancias, sino números, o sea, números financieros. Entonces hay algunos números que ayuda al Banco Central a mirar y decir, bueno, de pronto sí podemos los intereses porque la inflación no está tan fuerte como antes y a la misma vez la economía no está tan mal. ¿De acuerdo? Las bolsas en Estados Unidos, generalmente positivo. En la República Comunista de Canadá subió más de 3%. En algunas de las noticias locas y de conspiracías. El gobierno de Japón anunció a sus ciudadanos que deberían prepararse para un mega terremoto. Filipinas también están diciendo a sus ciudadanos que deberían prepararse para un mega terremoto también. Y había un pez que se llama the oarfish, O-A-R, pescado, que es un pescado que generalmente solo está en el fondo del mar, o sea, en el piso del mar, vamos a decir. Lo encontraron en el sur de California, o sea, en la costa pacífica a la izquierda de Estados Unidos. Eso no es bueno porque acuérdate, yo creo que hace un año ya empecé a decirles que yo pienso que va a llegar un terremoto bastante fuerte en California. Yo ahora creo que puede ser entre un año, 1 o 2 años diría que es lo más probable, pero lo máximo 3. Y esto es algo bastante grave porque en mi opinión lo que pasa en la folclora o no sé si se dice así en español, pero los indigentes, eso implica que algo malo va a pasar. Y la razón por qué es porque como estos peces viven en el fondo del mar, cuando empieza cosas como magma, la lava de terremotos por abajo del mar, acuérdate que yo les reporté hace rato que habían más de 20,000 terremotos que encontraron abajo del mar. Estos peces ya no pueden vivir.
Entonces imagínate que estás en una casa y no puedes respirar, ¿qué vas a hacer? Salirte de la casa. Entonces esos peces suben porque hay algo que le está envenenando el agua en el fondo del mar, en mi opinión, es el tema del lava y los terremotos y todo eso, y después de ellos suben y eso generalmente es un predictor o algo que predice que algo malo va a pasar, como un tsunami, un terremoto. Para darle un ejemplo, en 2011 habían más de 20 de estos peces, de nuevo es oarfish, pescado OAR, que entraron a Japón antes del terremoto de 9.1 en 2011. Entonces, para darte un ejemplo, no siempre pasa, los científicos técnicamente no han hecho los estudios de esto, pero sí está en como las historias de las indígenas y todo eso. El gobierno de Canadá avisó, dio una alerta que deberían prepararse los ciudadanos de Canadá para una nueva virus que puede dejar disrupciones en la comida y la gasolina. Y por la primera vez en Estados Unidos, una persona que tiene 30 años no va a empezar a ganar más de sus padres, que en los estudios desde 1940, si no me equivoco, que no anoté el año acá, siempre los hijos siempre ganan más que los padres. La prensa principal en Estados Unidos no está reportando el récord frío que hemos tenido en más de 50 ciudades en Estados Unidos. O sea, que no está calentando la tierra como ellos siempre dicen. Y Harvard, que es una de las universidades más pupis, más como legítimas, vamos a decir, en Estados Unidos, encontró que 90% de los hijos en los 1940, si era ese año, sí estaban ganando más de sus padres antes de los 30 años. Voy a anotar aquí para el video de inglés. Pero parece que la economía no está bien, ¿de acuerdo? Noticias de los mercados internacionales, los mercados en Europa generalmente positivo. Tenemos ahí el DAX y también el de Italia, los dos mercados más positivos que todos. Latinoamérica, la bolsa mexicana subió 1.94%, la Bovespa de Brasil subió 2.55%, la República Casi Comunista de Chile subió 2.16%, mi querida hermosa Colombia 3.85% positivo. No sé si ustedes escucharon lo que dijo Petro esta semana. Dice que deberíamos poder quitarle los ahorros que tienen los colombianos en los bancos para poder invertirlos en la economía, para poder tener un movimiento mejor en la economía. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Esa fantástica idea de estos comunistas, siempre tratando de quitar lo que no son de ellos, ¿cierto? Siguen votando por la izquierda. Y el Merval de la nueva República Liberal de Argentina subió 4.13%. Libertad, carajo. Medio Oriente y África generalmente mezclados. Egipto más positivo ahí. En el Oriente, Asia, Australia, toda esa zona. El Nikkei de Japón más positivo que todos. Más de 8% positivo. Bitcoin y los criptos. Bitcoin, no hay muchas noticias esta semana desde los criptos. El Bitcoin bajó casi 2% a 59.500. Obviamente cuando ven este video puede ser un poquito diferente como es de volátil. Y en los commodities de energía, como hay tanta preocupación de lo que está pasando con la economía global, especialmente con la segunda economía más grande del mundo que es China, que son los importadores más grandes del mundo de petróleo y la economía de ellos, gracias a eso y las preocupaciones, por ejemplo, de lo que va a pasar con la guerra en el Medio Oriente, porque había noticias que Irán iba a mandar ataques a Israel y no pasaron hasta ahora. Esa esperanza bajó el petróleo un poquito, el de Estados Unidos bajó 0.24%, mientras que el Brent, que es el internacional, subió 0.02%. El miércoles el hierro, el material que se hace el hierro, que se llama iron ore, yo no sé cómo decirlo en español, pero el iron es hierro ore, ojalá lo dije bien. El precio llegó a su nivel más bajo desde 2022 por el tema de que hay mucho más oferta que demanda. O sea que como la economía no lo está usando para poder hacer construcciones y todo lo demás, está empezando a crecer las bodegas de este material. China está teniendo otra crisis en este momento con las fabricantes de hierro y también de acero. Y el precio de este material que se usa para la industria, para construcción, absolutamente todo, bajó por 4 días en los mercados futuros de Singapur.
El producción de acero en China se bajó 9% desde un año al otro. Y acuérdate que yo les dije también que China es el importador más grande de este material en el mundo también. Por las preocupaciones de la economía y también la esperanza de lo que va a pasar con los intereses en Estados Unidos, que ya están suponiendo que lo van a bajar en septiembre. El oro subió a 2.500 por la primera vez el viernes, otro récord histórico. El oro para la semana sí terminó más de 3% positivo a 2.508,70, mientras que la plata se disparó bastante, 5,70% a 29,11. Noticias financieras y banqueras. El Estados Unidos registró su segundo déficit más grande de la historia en julio. 25% de toda la recepción de los impuestos fue a pagar los intereses en la deuda. O sea, 25%. Y eso está escalándose mucho más arriba cada mes. La inflación en el Reino Unido llegó a estar en 2.2 en julio, más bajo de lo esperado. No sé si ustedes están viendo lo que está pasando en este momento en el Reino Unido tampoco. Ellos votaron por la izquierda y ahora están soltando las personas dentro de las cárceles que mataron, que robaron, que violaron, para meter personas que están hablando cosas mal en las redes sociales, para que vean cómo son la izquierda. En la zona euro, la economía creció 0.3% de un trimestre a otro. Estamos hablando del primero al segundo, o sea, enero, febrero, marzo, a April, February, March, abril, mayo, junio, ¿sí? De esos 2 trimestres. Y el precio del consumidor en Francia llegó a 2.7% de un año al otro en julio, un poquito más de lo esperado. Noticias económicas. El Departamento del Gobierno de Estados Unidos, que reporta el tema de los trabajos, está diciendo que van a cambiar los números que ellos tenían para los trabajos que habían reportado entre abril 2023 a marzo 2024 por 1 millón. Eso significa que todas las ganancias de los trabajos que habían reportado es completamente falso y ahora es menos de lo esperado, que significa que la economía de Estados Unidos realmente no está bien. Y otra cosa que está pasando obviamente en Estados Unidos es el tema que, como han dejado entrar tantos ilegales, inmigrantes ilegales, ahora la cantidad de trabajos que están yendo a los ilegales es mucho más grande de las personas que son ciudadanos. La economía de Singapur creció 2.9% en el segundo trimestre. La economía de Japón llegó a tener una subida de 0.8% de un trimestre a otro, más de lo esperado también. Y las ventas en China en las tiendas crecieron 2.7% de un año al otro, que también era más de lo esperado. La economía del Reino Unido creció 0.6%, que todavía se está recuperando de la recesión o la contracción económica que ellos tenían. Y el jueves el gasto del consumidor también fue más de lo esperado en julio y subió más de 1% en las ventas de las tiendas, que fueron más de lo esperado también. Y las empiezas, o sea, la construcción de las casas nuevas que han empezado, se fracasó en julio, casi 7%. Eso tiene que ver con el tema de las hipotecas, que son tan caras en este momento. En las noticias corporativas, Subway, la compañía de los sándwiches, han tenido una cita de emergencia con sus franquicias y la compañía corporativa, ya que las ventas están fracasando, dicen ellos. Viasat, que es la compañía de los satélites, cayó más de 22%. Esta compañía es la que compete directamente con el Starlink de SpaceX y obviamente no les está yendo bien porque Elon Musk es un crack. Pero habían unas noticias que habían unas personas bastante grandes que tienen posiciones grandes como unas pensiones y más, que quieren actualmente vender las acciones. La acción ha bajado más de 40% en este año 2024. Walmart, que es la compañía que tiene más tiendas que cualquier otra compañía en el mundo, subió casi 7% después de que ellos también reportaron que las ventas subieron y todavía esperan que van a seguir subiendo más. Y Starbucks anunció que iban a reemplazar el CEO para el CEO de Chipotle. Entonces las acciones de Chipotle cayeron.
Las de Starbucks subieron porque este señor que es el gerente de Chipotle, que es el restaurante, el mejor restaurante ustedes conocen, si me siguen en las redes, en Instagram, por ejemplo. Él ha sido muy buen CEO, ha cambiado muchas empresas para lo bien, entonces esa es la razón que ha bajado tanto Chipotle y ha subido tanto Starbucks, porque Starbucks no le ha ido bien con el tema de las ventas. JetBlue, en la compañía de los aviones, de viajes de los aviones, aerolíneas, tuvo su peor día en la historia para sus acciones, cayeron más del 20% después de que ellos anunciaron que van a pedir más deuda para la compañía. Y Google también fracasó más de 2% después que el Departamento de Justicia en Estados Unidos anunció que iban a considerar a partir Google en varias partes según la monopolio que ellos tienen. Eso me parece algo bueno. Y en las noticias de tecnología, Huawei, la compañía tecnológica inmensa de China, está empezando a fabricar un chip nuevo para la inteligencia artificial que ellos dicen que va a competir con Nvidia, que en este momento por las sanciones que tiene Estados Unidos contra China, dicen que va a competir con ellos, que es algo bastante bueno. Y en algunas de las cosas internacionales, esta semana tenemos unos fuegos bastante fuertes en Grecia que han llegado a la capital, a las afueras de la capital. Esas son las noticias traders de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chao.